A propósito de este tema, amigos televidentes, vamos a dialogar con el doctor Simón Valdivieso, él es constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Esta ley de fortalecimiento institucional y seguridad integral, entre otras cosas, pues promueve la radicalización de las penas a nivel de algunos delitos que al parecer no estaban claros. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema y la decisión de la Asamblea Nacional? Buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias. La conocida ya, podríamos decir, Ley de Seguridad Integral, como se ha vendido a través de los medios de comunicación y las redes sociales desde el día de ayer, debe ser analizada no solo desde el punto de vista estrictamente jurídico-penal, sino desde un punto de vista político, porque ¿cuál es el insumo principal de la ley? Esto relacionado con el tema de la seguridad que ha estado en el debate desde el año anterior, y por toda la crisis que se ha dado en el país, esa crisis de violencia a nivel de las cárceles y la violencia en las calles. Entonces yo creo que si ese es el insumo principal, habrá que ver cómo es que muy rápidamente el día de ayer, sin reenviar el debate que eventualmente se produjo en el seno de la Asamblea, que tenía que enviarse a la comisión para se consideren o no las observaciones, se hace con 11 intervenciones aprobación muy rápida de la ley. Y sin lugar a dudas que el signo de eso es el carácter político, porque estamos hablando de la seguridad, de la inseguridad que existe en el país, de la violencia, y por lo tanto, obviamente esto responde en un primer momento a esa crisis también de credibilidad de la Asamblea Nacional. Primer aspecto que debe ser analizado para entender el sentido de esta ley, partiendo del comentario inicial que usted lo hizo. En segundo lugar, el desprestigio total que tiene la Asamblea Nacional en estos momentos. En el 2021 terminó con un nivel de credibilidad lo más bajo en la historia del país. En segundo lugar, tenemos que entender que estamos en un proceso de elecciones, es decir, son las elecciones seccionales en donde todos los partidos políticos tienen sus candidatos y están apostando, obviamente, a obtener esas dignidades seccionales. Entonces, ese es en el marco en el que se dicta esta ley. Y finalmente hay que entender que el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia es el que se van a apropiar todos los movimientos y partidos políticos para captar las diferentes dignidades. Ahora, todo ello nos conlleva a decir una sola cosa. Si el tema es la seguridad, la inseguridad, la violencia de la que se apropian todos los movimientos y partidos políticos, sin lugar a dudas que aquí están vendiendo algo que es el tema de la punibilidad. No hay mayores cambios en el sentido profundos o que vayan a resolver el tema profundo del país, que es el tema de la inseguridad. Lo que vemos es que esto es una suerte de populismo penal. Lo que se ha hecho, y como usted bien lo señaló al inicio de la conversación, es el aumento de las penas, salvo unos otros cambios que también tienen que ser analizados en su momento, como ser aquel que, por ejemplo, se plantea dentro de la reforma que no se va a permitir el uso de garantías constitucionales como el habeas corpus o la acción de protección cuando las personas privadas de la libertad o que no pueden apelar, dice así el texto, a través de esas vías cuando se ordena el traslado de las personas privadas de la libertad. Esta es una primera lectura que me permito hacer desde lo político, porque hay que entender las leyes son eminentemente políticas, y el tema jurídico que apunta justamente al aumento de las penas, y que eso va a ser un elemento que se va a vender en el electorado ecuatoriano. Ahora, estamos hablando de aumento de penas, doctor, en los casos con excepción, por ejemplo, de las vacunas, que es algo nuevo. ¿O ya existía aquello? Las vacunas no es nada nuevo, es justamente como se habla la reforma al artículo 185, es lo único que lo que se hace es aumentar la pena de 5 a 7 años, y dice cuando se simule autoridad pública o en aplicación de orden dispuesta por autoridad competente, y se crea un nivel agravado con pena de 7 a 10 años y multa de 40 a 80 salarios básicos unificados si se comete de manera periódica o repetitiva.
vacunas. Si se ejecuta con amenaza de muerte o lesión o secuestro. Es decir, o también que si se lo hace desde un centro de privación de libertad, desde el extranjero o como parte del accionar de la delincuencia organizada. Quizás esta es la parte nueva en cuanto que tiene que ver a la reforma en el caso de las vacunas. Pero la vacuna no es otra cosa que la extorsión, que ha estado históricamente en el Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 y también en el Código Penal desde el año 1938. Lo que sucede es que en estos últimos tiempos, o principalmente en los últimos años, es que ha tomado más auge y principalmente esta conducta delitosa ha tenido más auge, digamos, en el año 2021, donde fue evidente. Entonces, lo que se hace es aumentar sin lugar a dudas las penas y crear estas circunstancias, advertir que obviamente estas circunstancias aparentemente dirían es lo novedoso de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no es necesario, porque hay que entenderle al tipo de extorsión tal como está concebido en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Con esto los delincuentes tendrán miedo y bajarán los delitos? Pregunto. No. Perdón que me sonría, pero yo creo que aquí se aplica algo que hemos venido diciendo históricamente, y digo históricamente ya más de 40 años. Las leyes penales más severas no disminuyen los índices de criminalidad. De tal suerte usted y los ecuatorianos, las ecuatorianas podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, se creó, y con mucha razón y con una necesidad, que era, por ejemplo, el tema del femicidio, y que tiene pena de 22 a 26 años. Sin embargo, es un delito que en el 2021 estuvo presente en el Ecuador. Y si ponemos a revisar, obviamente, las estadísticas fiscales y judiciales, nos vamos a dar cuenta, sin lugar a dudas, que los delitos a los que se les ha puesto las penas más severas no ha disminuido la criminalidad. Es decir, esto es un puro populismo penal utilizado por los políticos de turnos en un proceso de elecciones para captar los votos. Y ojo, también tenemos que ser objetivos. Pensemos que también a este proceso que vamos en el mes de febrero, también hay una consulta popular que apunta al tema de la seguridad y la participación de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso está en el tema de la Asamblea, pero esta reforma a la ley que se reconoce, la Ley de Seguridad Integral, también ya habla reformas a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, en donde ya se manifiesta la reforma a la ley y la intervención de las Fuerzas Armadas para proteger las libertades y garantías ciudadanas. Entonces, en ese sentido tiene que verse la ley, pero realmente no va a solucionar el problema de la violencia y de la inseguridad. Son políticas públicas que tienen que ser establecidas por parte del gobierno, las que en forma conjunta con los GAT municipales tendrían que resolver el problema que se da a nivel nacional. Pero la ley penal, como está construida, no va a resolver absolutamente nada. Vamos al otro lado, doctor, el tema, analizarlo desde el punto de vista de la justicia. ¿Con estas decisiones va a aportar para que no salgan en libertad o simplemente volvemos a lo mismo, es decir, que bajo la decisión final del juez podrá decidir qué es lo que hace? Esta ley de seguridad integral lo que hace es reformar varios cuerpos normativos, como por ejemplo las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde se crea un Consejo de Seguridad Pública y del Estado, es decir, un órgano nuevo que se crea, en el cual incluso interviene el Consejo de la Judicatura, interviene la Fiscalía y interviene el gobierno a través del Ministerio competente. Hay las reformas a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que acabo de hacer referencia, las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
que había mencionado que no se reforme, que no se podrán utilizar las garantías jurisdiccionales de habeas corpus o de acción de protección para apelar traslados, la reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo atinente a la rehabilitación social y la agravación de los tipos penales, pero realmente esto no creo que más vaya a resolver, y digo que la función judicial, esto vaya a fortalecer la actuación de la función judicial, llámese fiscales o de jueces. Este es un texto legal que va a ser utilizado políticamente, pero que no va a dar soluciones a los problemas que venimos señalando. Es decir, lo único que, como decíamos, se limita es a que los jueces no puedan conocer, en este caso, los traslados cuando los privados de la libertad que tienen hay un derecho fundamental de las personas privadas de la libertad a residir o estar en un centro de privación de la libertad. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal permite el traslado por criterios de seguridad y otros criterios que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, y realmente frente a, por ejemplo, a estos traslados se puede apelar. Hoy se establece que no se podrán aplicar las garantías constitucionales de habeas corpus o de la acción de protección. Por lo tanto, la actuación de los jueces va a ir por ese lado. Doctor, quiero agradecerle, muy amable, que tenga un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Para usted, buen día. Muchas gracias. Doctor Simón Valdivieso, constitucionalista. Nos vamos a una pausa comercial, amigos. Volvemos, tendremos más.